Avísenme, por favor, si pueden observar. Sí, doctora, sí se puede observar. Sí, doctora, se puede observar. Perfecto. No sé, indiquen a sus compañeros, por favor, un minuto más para que puedan ingresar a plataforma o a la clave. No sé a quién ni por error le he denegado su ingreso. Ahí está. Listo. Muy bien, chicos, entonces comenzamos con la parte teórica. Muy bien, tercera semana del desarrollo. Habíamos indicado que en esta tercera semana suceden eventos importantes en relación a la transformación, formación del embrión en específico, ¿sí? Y las estructuras que se van a organizar y se van a formar durante esta tercera semana del desarrollo van a ser clave para el desarrollo de todos los sistemas que más adelante van a tener maduración. ¿De acuerdo? Entonces, la tercera semana del desarrollo embrionario es sumamente importante y es también donde suceden los eventos quizás que podrían, o por el contrario, ¿no? Si es que no sucede como debería ser, bueno, vamos a tener anomalías, vamos a tener malformaciones quizás en este producto. Muy bien. El primer quizás proceso por el que pasamos durante esta tercera semana del desarrollo es la gastrulación. Habíamos indicado que es el proceso que conlleva etapas para la transformación de una bicapa a una tricapa, ¿sí? Es decir, teníamos un embrión que estaba compuesto a un inicio por epiblasto y hipoblasto y ahora tenemos 3 capas, ¿sí? Entonces, la gastrulación es este proceso que conlleva a la transformación de estas 3 capas. ¿Cuáles son nuestras 3 capas? Ecto, meso y endodermo. Ahora bien, a partir de estas 3 capas en específico, nosotros vamos a tener el origen de todas las estructuras que van a conformar los sistemas y que van a ir a formar los organismos y demás de nuestro embrión como tal, ¿sí? Ahora, tomando en cuenta, y aquí quizás una de las capas que es un poco más compleja, por la división misma que esta tiene, es el mesodermo. Habíamos indicado que este mesodermo se encuentra dividido en 3 regiones importantes. Si nosotros observamos acá, hacemos vista en esta imagen, encontramos endo, meso y ectodermo. Vamos a hacer observación de esta estructura que se encuentra en la zona central, que es nuestra notocorda. Habíamos indicado que simultáneamente suceda, sí, está sucediendo este proceso de gastrulación para la formación del ecto, meso y endodermo, también vamos a tener espontáneamente la formación de la notocorda. Esta estructura esencial que tiene 3 funciones importantes, ¿sí? En formar el eje central del embrión, en la formación de los ejes corporales como tal del embrión, asimismo en la inducción a la neurulación, que va a ser posteriormente la formación de nuestra placa neural a partir del ectodermo, ¿sí? También va a ser guía para la formación de las estructuras que derivan de nuestro mesodermo. Entonces, dependiendo de la situación en la que se encuentre el mesodermo, en cercanía a la notocorda, nosotros vamos a tener 3 regiones. Mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y finalmente el mesodermo lateral, que como nosotros observamos en la presente imagen, chicos, esta termina por dividirse en 2 placas, ¿sí? El mesodermo lateral. Ahora bien,
parte de la práctica que realizamos la semana pasada venía en relación a qué estructuras derivaban de cada una de estas. Y es importante nuevamente que ustedes hagan un repaso de estas estructuras, ¿sí? El mesodermo paraxial principalmente va a ir a formar los somitas. Los somitas son las estructuras que más adelante van a dar o van a derivar en gran parte del sistema axial o el eje central del sistema axial, que es la columna vertebral, es decir, la formación de la columna. Asimismo, va a tener como derivados, ¿sí? En este caso, a las costillas, al esternón, clavícula y asimismo a la dermis que va a revestir tanto la parte dorsal como ventral del torso o del tórax del embrión, ¿sí? Mesodermo intermedio. Vamos a tener principalmente derivados del sistema urogenital. Sin embargo, es importante recalcar que no todas las estructuras que componen el sistema urogenital van a derivar del mesodermo intermedio. La semana pasada también hicimos una evaluación teórica en laboratorio, ¿se acuerdan? Entonces, ya que todos pasaron por esta evaluación, ustedes chicos díganme, ¿cuáles son las estructuras que sí pertenecen al sistema urogenital, pero no derivan del mesodermo intermedio? ¿Cuáles son las estructuras que sí pertenecen al sistema urogenital, pero no pertenecen al mesodermo intermedio, no derivan de este? ¿Cómo es, muchachos? Bueno, quiero pensar que están ahí haciendo sus apuntes, buscando sus apuntes. ¿Sí? Entonces, vayan a repasar, pregunta de examen. Mesodermo lateral. Vamos a tener como derivados del mesodermo lateral, especialmente el tejido conjuntivo, músculo de las vísceras, de estas membranas serosas que van a ir a revestir las cavidades pleurales, pericárdicas y peritoneo. También va a derivar todo el conjunto del sistema circulatorio, es decir, los vasos, los principales vasos que van a ir a formar el sistema circulatorio, así mismo como el corazón. También van a ir a formar las células sanguíneas, células linfáticas, ¿sí? A partir de los islotes. Y habíamos visto también que estas van a derivar o se van a formar gracias al factor de crecimiento de fibroblastos 2, bien, al factor de crecimiento ¿dónde estás? ¿Quién está? Siguen tratando de ingresar, chicos. No sé qué hora es para que sigan entrando. Muy bien. El factor de crecimiento endodermo endovascular. ¿Qué más? Vamos a tener también a partir del mesodermo lateral como derivado a la corteza suprarrenal. Importante, ¿sí? Entre otros. Ahora bien, cuando hablamos del ectodermo, que es la capa más superficial, vamos a tener ciertas estructuras principalmente que van a ir a derivar hacia el sistema, los sistemas nerviosos, las estructuras cefálicas importantes. También habíamos indicado, ¿sí? Y durante el proceso de cuando estábamos hablando de la formación del tubo neural como tal, les había indicado que vamos a tener también ciertas células que van a derivar de esta placa neural, que se denominan células de la cresta neural. Muy bien, estas como tal van a ir a dar al lugar van a ir a formar gran parte de la bóveda craneana como tal, van a ir a formar la médula suprarrenal. De esta van a derivar también los melanocitos, van a derivar los ganglios de los nervios craneales, las meninges que van a recubrir los nervios raquídeos, van a proteger estos nervios raquídeos, los ganglios simpáticos y parasimpáticos, asimismo como el tabique conotruncal que habíamos visto, ¿no? Durante la actividad de la semana pasada, que era el tabique conotruncal, era ese tabique que dividía los dos grandes vasos que se incorporaban al corazón, ¿sí?
la aorta y la arteria pulmonar. Es decir, la división entre estas se denominaba el tabique cono truncal. ¿Qué más? Vamos a tener al sistema nervioso central derivando de nuestro ectodermo, como también la retina, la glándula pineal, la hipófisis posterior, ¿sí? Otras estructuras importantes que van a derivar de nuestro ectodermo superficial van a ir en pro de ir a formar, por ejemplo, el esmalte dental, el oído interno, el cristalino en la formación de los ojos como tal, la hipófisis anterior y las estructuras aledañas, en este caso como es la piel, en este caso estaríamos hablando del epidermis, ¿sí? El cabello, las uñas y las glándulas de la piel, ¿sí? Las glándulas sudoríparas, las glándulas mamarias. Entonces, todas estas estructuras en su conjunto van a derivar de nuestro ectodermo. Ahora bien, el endodermo va a estar principalmente a cargo de formar el revestimiento epitelial de todos los sistemas internos. Por ejemplo, el aparato respiratorio, ¿sí? Desde el esófago hasta recubrir los principales troncos pulmonares, ¿no? Va a ir a revestir. El parénquima de nuestras glándulas tiroideas, paratiroideas, también. Hígado, páncreas, ¿sí? También van a estar a cargo del endodermo. Asimismo como el revestimiento, en este caso, habíamos indicado, ¿no? De la vejiga urinaria y la uretra. Ahí va creo que esta es la respuesta a la pregunta que les decía o les hacía hace un instante, ¿sí? ¿Qué más? ¿Vamos a tener el estroma reticular de las amígdalas y el timo? Claro que sí, van a derivar también de nuestro endodermo. Asimismo como el revestimiento epitelial de las cavidades timpánica y del conducto auditivo. Revestimiento. Entonces, donde ustedes vean revestimiento, ¿sí? Se va a encargar endodermo. Muy bien, hacemos el repaso de la migración celular que ocurre durante el proceso de la gastrulación. Habíamos indicado que para que inicie esta tercera semana del desarrollo embrionario, tenemos dos estructuras que aparecen en su inicio. Una de estas, y la principal, es la línea primitiva, que vendría a estar acá. Línea primitiva. En la parte más caudal, diré en la parte más cefálica de esta línea primitiva, vamos a encontrar la formación, se formará el nodo o fosa primitiva, que hemos indicado que es como un pequeño hueco, ¿sí? Es una fosa. Ahora bien, ¿cuáles son las células que migran o van a hacer movimiento celular? Son las células del epiblasto. Muy bien, gracias. Que son las que ustedes están observando en color celeste. ¿De acuerdo? Color celeste, epiblasto. Nuestro hipoblasto vendría a ser aquellas células que están de color amarillo. ¿Se observa? Amarillo. Entonces, para el proceso de la gastrulación que habíamos indicado, donde se va a formar de estas dos capas en tres, las células del epiblasto van a migrar a través de la línea primitiva. Ahora bien, simultáneamente otras células van a ir a migrar o van a ingresar a través de del nodo y fosa primitiva para poder formar otra estructura. ¿Cuál era esta estructura? Que se forma simultáneamente a la gastrulación. La notocorda, chicos. Entonces, las células del epiblasto que ingresen a través del nodo o fosa primitiva y viajen hacia la región cefálica, ¿sí? Por la parte media, la línea media del embrión, van a ir a formar la notocorda. Sin embargo, aquellas que van a migrar por la línea primitiva van a ir a transformar o van a ir a formar las tres capas del embrión, ¿sí? Entonces, línea primitiva para el proceso de gastrulación, nodo y fosa primitiva para el proceso de la formación de notocorda. ¿De acuerdo? Ahora bien, hablemos sobre los factores que van a guiar esta migración celular. Importante, ¿cuál es el factor principal que actúa en la migración celular que se está dando? El factor de Patocitas 3 beta.
el factor de hepatocitos 3 beta se encuentra en las células del nodo primitivo. Entonces, es cierto, ellas van a guiar, pero para formar la notocorda, solo la notocorda. En cambio, para promover la migración celular en todas las células del epiblasto, va a estar funcionando o va a estar trabajando el factor de crecimiento de fibroblastos 8. ¿Por qué? Este factor en específico, chicos, factor de crecimiento fibroblastos 8, va a romper las cadenas o las proteínas de unión que tienen las células del epiblasto. A ver, en ese punto quiero que me entiendan, no sé si me alcanzan a ver, ¿sí? Las células del epiblasto se encuentran sujetas, se encuentran así, una tras otra, ¿de acuerdo? En este proceso, ¿sí? Que tendría que iniciar la migración, va a ser imposible que estas células migren porque están sujetadas una a otra por las proteínas de unión que se denominan caderina, ¿sí? Proteínas de unión. El factor de crecimiento de fibroblastos 8 viene y rompe esas cadenas o esas proteínas de unión. Por lo tanto, las células del epiblasto se encuentran móviles para poder viajar, para poder hacer esa migración celular. ¿Se entiende hasta ahí? Por lo menos pónganle un like si han entendido, chicos. Si no, ¿a quién estamos hablando? No tengo idea. No los veo, así que... ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, las células del epiblasto se encuentran sujetas así. ¿Quién las une? ¿Quién las mantiene así unidas? La caderina. Perfecto, hasta ahí. Proteínas de unión, muy bien. ¿Cuál es el trabajo del factor de crecimiento de fibroblastos? Permite que las células fijas de caderina se liberen y empiecen a migrar. Exacto. Desliza, desplaza, deshace estas proteínas de unión. Por lo tanto, nuestros epiblastos ya pueden movilizarse. Así de simple. Ahora, ¿qué pasa con ese factor nuclear de hepatocitos que también lo hemos hablado durante la práctica? ¿Se acuerdan cuando ustedes estaban buscando en su libro? Ay, ¿dónde está el factor de hepatocitos 3 beta? ¿Qué decía el libro sobre este factor en específico? ¿Qué nos indicaba? Que este factor era expresado por las células que conforman esta fosa, ¿sí? Esta fosa, solamente esta fosa. ¿Por qué? Estas células, al secretar este factor nuclear de hepatocitos, guiaban específicamente a las células epiblásticas que ingresen, que viajen a través de este nodo para formar la notocorda. Entonces, aquí hay mucha diferencia, ¿no? Y ya vemos para qué estaba funcionando, cuál era su función en sí de estas. ¿Qué más? Aparte de nuestro factor de crecimiento de fibroblastos 8, nosotros vamos a tener, ¿sí? A nivel del mesodermo, otro factor de transcripción importante, denominado BRAF-TIURI, ¿sí? Este factor de transcripción va a determinar la formación del mesodermo, además. Muy bien. Vámonos a los ejes corporales. Habíamos indicado que los ejes corporales son importantes. También ustedes lo vieron en anatomía, ¿sí? ¿Para qué será importante determinar los ejes corporales, chicos? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué será importante? ¿Por qué será esencial? Ubicación de los órganos. Muy bien, Carlos. Exacto. ¿Qué más? Para determinar el lado derecho y el lado izquierdo también. Esencial. ¿Qué otros ejes más tenemos? Aparte del lado derecho y el lado izquierdo. Dorso ventral, cefalocaudal. Muy bien, Carlos. Muy bien, parece que tengo 2 estudiantes. Puntitos, las vamos a reconocer a ellos 2 por participar en la clase. Muy bien.
¿Qué observamos? ¿Qué podemos nosotros observar aquí en relación a la formación de los ejes corporales? Primero tenemos, y esta que hay que quedarlo bien en claro, chicos. La formación de los ejes corporales no empieza exactamente en la tercera semana del desarrollo. A ver, una cosa es que durante esa tercera semana del desarrollo sí se termine de conformar los ejes corporales, pero su formación, su establecimiento como tal inicia mucho más antes. ¿En qué momento? Cuando tenemos la formación del blastocito. ¿De qué estaba compuesto el blastocito? Esta es una pregunta para ustedes. Aquí está mi blastocito, ustedes pueden ver. ¿De qué estaba compuesto el blastocito? ¿Qué estructuras componían este blastocito? Bueno, Embrioblasto y hipoblasto, trofoblasto. sacobite, una cavidad amniótica. Ya, aunque aquí todavía en la imagen como tal no vemos la cavidad amniótica, ¿no? Pero sí, es cierto. Embrioblasto y trofoblasto. Durante este proceso ya de diferenciación, entonces estaríamos hablando que al inicio de la segunda semana, si buscamos bien a detalle el libro y nos vamos a investigar otros libros como el MUR o agarramos otros trabajos de investigación, vamos a notar que durante la formación del blastocito, cuando nuestras células embrioblásticas se están diferenciando, es decir, se están reorganizando para tener, por un lado, las células epiblásticas y por el otro las hipoblásticas, un conjunto celular, que ustedes acá lo ven de color rojo, que derivan de nuestro hipoblasto, ¿sí? Se van a diferenciar y se van a denominar células EVA. Ay, ¿qué fue? ¿Por qué se ha transformado en Gonzalo? Aquí está. Se van a denominar EVA. ¿Qué dice el libro acerca de este conjunto celular? ¿Sí? Este es un acrónimo. Entonces, estas células son denominadas endodermo visceral anterior. Entonces, durante la segunda semana, donde se están diferenciando, reorganizando las células del embrioblasto, el hipo, nosotros vamos a ver que a nivel del hipoblasto, este conjunto de células denominadas EVA o endodermo visceral anterior ya van a predefinir la región cefálica del embrión, ¿sí? Entonces comienza mucho más antes que la tercera semana. Ahora bien, este endodermo visceral anterior, es decir, estas células en rojito que ustedes notan, ¿sí? Que derivan de nuestro hipoblasto, que además de definir la región cefálica ya de nuestro embrioncito, de nuestro futuro embrión, porque aún está en transformación, va a ser importante porque estas van a secretar factores importantes para poder establecer la región cefálica como tal. Es decir, van a determinar, definir cuál es la región de este embrión en conjunto que al inicio nada más es una estructura ovalada, ¿sí? La parte cefálica. Entonces, ¿cuáles son estos factores o cuáles son estos factores que estamos o van a derivar del endodermo visceral anterior? El Cerberus y, ¿cuál era? Muy bien, Lefty1, porque también tenemos el Lefty2, chicos, no se olviden, Lefty1, Cerberus y Lefty1. Ahora bien, ¿cuál va a ser su función de esto? Y enseguida vamos a ver. Prestemos atención, chicos, a esta imagen. Otra vez, tercera semana, ¿cuál es la primera estructura que va a aparecer? La línea primitiva. Perfecto. Línea primitiva. En la región más cefálica, por acá estaría ya formándose nuestro nodo primitivo, ¿sí? Muy bien. El factor nodal, chicos, aquí empieza ya a trabajar. El factor nodal va a estar a cargo de que esta línea primitiva permanezca en la región caudal del embrión.
¿sí? Es decir, va a asegurar la permanencia. ¿Por qué? Porque esta estructura es importante, es esencial para la migración celular. Si no hay línea primitiva, no sucede la gastrulación, no va a suceder adecuadamente la gastrulación. Y vamos a tener, obviamente, consecuencias, ¿no? Como por ejemplo la sirenomelia, puede darse. ¿Por qué? Porque no tuvimos un proceso adecuado de gastrulación, donde no tuvimos una formación adecuada de mesodermo, donde no tenemos estructuras vasculares adecuadas a partir del mesodermo. Entonces, de ahí parte absolutamente todo. ¿De acuerdo? Entonces, el factor nodal que ustedes van a encontrar descrito en muchos lados del libro, no solamente en este capítulo, va a intervenir también, obviamente, en muchos otros procesos, pero aquí, en la tercera semana del desarrollo, chicos, su trabajo esencial del factor nodal es permanecer, que esta línea primitiva permanezca, que esté ahí. Ahora bien, esta línea primitiva puede ir avanzando hacia la región cefálica. Obviamente, esto no va a ser normal, no es normal. Entonces, el Cerberus y el FT1, que son secretados por el endodermo, las células del endodermo visceral anterior, van a estar controlando a nivel de la región cefálica de que este factor nodal no se extienda más allá. Por lo tanto, ¿qué hace? El Cerberus, el FT1, le dicen en la región cefálica, a ver, un momentito nodal, tú hasta acá nada más vas en la región caudal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en región cefálica estamos nosotros acá. Entonces, acá tú no puedes expresarte, tú no puedes estar trabajando en esta parte del embrión, ¿de acuerdo? Entonces, el Cerberus y el FT1 inhiben a este factor. Por lo tanto, el factor nodal no se va a expresar en la región cefálica, solamente en la región caudal. ¿Por qué? Porque su trabajo esencialmente es que esta línea primitiva permanezca, que esté ahí definido, ¿sí? En la línea media del embrión. ¿Por qué? Porque tiene que suceder el proceso de gastrulación a través de esta estructura. Ahora nos vamos a la siguiente imagen. Cefálico caudal. ¿Ven? Tenemos la línea primitiva, la formación de nuestra fosita primitiva solamente en la región caudal. Cefálica. ¿Por qué no se expresa el factor nodal en la región cefálica? Por los factores LIFT1 y Cerberus. Perfecto. ¿Qué hacen estos para definir la región cefálica? ¿Qué le dicen al factor nodal? ¿Hasta acá nomás? Muy bien. Inhiben, le detienen, no se expresa en la región cefálica. ¿De acuerdo? Si esto lo han comprendido, chicos, Lo inhiben. perfecto. Muy bien, Carlos. Muy bien, nos vamos al eje antero-posterior. Nuevamente, tenemos acá ya desde otra vista a nuestro embrión, a nuestro disco embrionario. ¿Qué vamos a ver? ¿No? Nuestro endodermo visceral anterior. ¿Qué más? Acá la estructura de nuestra fosita primitiva que habíamos indicado que expresan las células que forman esta fosa van a expresar al factor nuclear de hepatocitos 3 beta. ¿Cuál es su función? Ayudar, dirigir a las células que ingresen y migren a través de esta fosa, vayan a formar la notocorda. Con esto, induce a la formación de áreas como el prosencéfalo, mesencéfalo. Qué lindo, ¿no? Cuando nosotros lo comprendemos de este modo, chicos, es mucho más sencillo el aprendizaje. ¿De acuerdo? ¿Qué más? A nivel de la región cefálica del embrión, aparte de nuestro Cerberus y el FT1, nosotros vamos a tener unos genes esenciales que van a dirigir la formación de toda la cabeza. Formación de la cabeza, es decir, Cerberus y el FT1 definían la región cefálica, es decir, indicaban cuál era la región cefálica, ¿sí? Arriba en este caso, ¿no? Y delimitaban al factor nodal en la región caudal. Ahora bien, ¿cuáles son los genes que se van a expresar para la formación de las estructuras de la cabeza? Tenemos 3.
OTX2, LIM1 y el HEX1. Son 3 genes, ¿sí? Ya no son factores, son 3 genes. ¿Cuáles son los genes esenciales para la formación de la cabeza? ¿Y ustedes qué responden? El OETX2, OTX2, el 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 LIN1 y el HEX1. HEX1. Perfecto. Ahora bien, también vamos a hablar en esta formación de los ejes sobre el trabajo que realiza la proteína morfogenética ósea. Chicos, si ustedes ahí se están mareando, que no de qué está hablando, que no sé qué, tienen que hacer un repaso desde la formación de la segunda semana del desarrollo embrionario, por si acaso, ¿sí? Para que puedan comprenderlo. Si no hacen una revisión adecuada y un estudio adecuado de la segunda semana, peor van a comprender la tercera semana. Esto va a ser chino, va a sonar como chino para ustedes. Entonces, la proteína morfogenética ósea se expresaba en todo el disco, es decir, este es mi disco, esta proteína morfogenética trabajaba a nivel de todo el disco. ¿Cuál era la función esencial de la proteína morfogenética ósea? Pregunta para ustedes, especialmente la 4, porque tenemos más, ¿no? Pero ¿cuál era el trabajo que cumplía? Desplaza Desplaza el mesodermo, hacia dónde, hacia hacia dónde, la zona cefálica, ventral. Desplaza el ventral, mesodermo ventralizándolo, y así está descrito en el libro, ventraliza las estructuras, ¿sí? Entonces, nuestro embrión, que sí tenía sus 3 capas y era aún así 2D, ¿sí? Ahora va a empezar a ser una estructura 3D, tridimensional, ¿sí? Entonces, para esto, para que esto suceda, sea posible, tiene que ventralizar. Ahora bien, habíamos indicado, si todas las estructuras, especialmente mesodermo, ¿sí? Endodermo, ectodermo, se ventralizan, va a haber otras estructuras importantes que no van a poder formarse. Entonces, estamos hablando de la notocorda, la placa neural y por ende el tubo neural. ¿Por qué? Porque las estructuras, ¿sí? Estas estructuras, tanto de la notocorda, la placa y el tubo, no tienen que dorsalizar para formarse. No tienen que ventralizar. Por el contrario, ¿qué tienen que hacer? Dorsalizar. Están, ¿sí? Al otro lado. Entonces, la proteína morfogenética ósea que actúa a nivel de todo el disco trilaminar, en este caso, ventralizando especialmente el mesodermo, ¿sí? Tiene que tener un límite en su función. Tiene que haber alguien que regule esta acción que está haciendo sobre estas 3 estructuras. ¿Quién va a hacer este control? ¿Quién va a actuar como el policía para ver que no termine de ventralizar todas esas estructuras? Tenemos 3 policías, si queremos llamarlo así. ¿Cuáles son? La cordina, la noyina y folistatina. Ahí está Estas la 3, cordina, nogina, folistatina. perfecto. Estas 3 van a controlar la actividad de la proteína morfogenética ósea para que no ventralice absolutamente todo. Por el contrario, va a ayudar a que estructuras del ectodermo dorsalicen, entonces se formen hacia el otro lado, se cierren hacia arriba. Especialmente la región craneal del mesodermo. Y con esto, ¿a qué ayudamos? A la formación de la notocorda, posteriormente los somitas, los somitómeras, y con esto también la inducción de la formación de la placa neural y el tubo neural finalmente, ¿sí? Entonces, a raíz y gracias al control que van a tener la noyina, la cordina y la folistatina sobre la proteína morfogenética ósea 4, vamos a tener la formación de notocorda, somitas, somitómeras, placa neural, tubo neural. ¿Quedó claro? Sí. Sí, los demás pongan like, chicos, para saber que no se han dormido.
O por lo menos están presentes en la clase, ¿no? Muy bien. En la parte clínica, ¿qué cosas tenemos o se pueden presentar si no hay este proceso adecuado? Nosotros habíamos visto bastante, ¿no? Por ejemplo, en el proceso de gastrulación habíamos hablado ya sobre esta anomalía de la sirenomelia. Sin embargo, en el libro, chicos, ustedes van a encontrar que no solamente la hiperglicemia va a poder intervenir, es decir, la diabetes materna, diabetes gestacional que pueda tener la madre gestante, va a intervenir para formar este tipo de anomalías. Sino también vamos a tener un gen que en su alteración puede dar también como consecuencia la formación de una sirenomelia. ¿Qué más? También tenemos otro gen denominado gosecoid. Este gen, si bien, por ejemplo, si ustedes buscan sobre este gen en otros artículos, porque en el libro no está ampliamente descrito, pero sí hay artículos donde han desarrollado en laboratorio, han hecho una sobreexpresión de este gen y han hecho pruebas, por ejemplo, en ranas, ¿sí? Se ha visto que determinan malformaciones a nivel de la región cefálica, es decir, la región de la cabeza, anomalías en la formación de la cabeza, ¿no? Para tomarlo en cuenta. Muy bien, ahora hablemos sobre la formación de los lados, la lateralidad, derecha, izquierda. Nuevamente, vamos a volver a mencionarlo al gen nodal. ¿Ven que el gen nodal está en todas? No hay donde no esté. Muy bien. El gen nodal, chicos, aparte de mantener la línea primitiva, ¿sí? Por donde va a suceder el proceso de migración para la gastrulación, que va a ser esencial, obviamente, también va a ayudar a definir el lado tanto derecho como izquierdo, ¿sí? Ahora bien, esto va a ser importante porque en el lado izquierdo, este gen va a estar restringido, va a estar como secuestrado, así queremos llamarlo, ¿sí? Va a estar, sí, eso, secuestrado, agarrado más hacia el lado izquierdo su expresión. ¿Quién realiza este secuestro como tal de la expresión de este gen en el lado izquierdo? Va a ser la serotonina 5-HT. Esta serotonina 5-HT. Posteriormente, gracias a este secuestro hacia el lado izquierdo de la expresión de este gen nodal, va a haber la activación de otros factores, como en este caso el LEFT2, que gracias a su activación va a ser posible la expresión del gen maestro en determinar el lado izquierdo. Estamos hablando del gen PITX2. Nuevamente, el factor nodal, aparte de estar trabajando en determinar la línea primitiva, mantener esa línea primitiva, su expresión va a estar restringido, secuestrado, ¿hacia qué lado? ¿Hacia el lado? Izquierdo. Bueno, para ustedes no sé si será el otro lado, para mí es este, el llado izquierdo. ¿Quién va a hacer ese secuestro o esa restricción? La Serotonina 5-HT. Serotonina. Gracias a este secuestro, restricción, solamente en el lado izquierdo se va a activar el LEFT2. ¿Se acuerdan que teníamos el LEFT1? ¿Dónde funcionaba, dónde trabajaba el LEFT, ese factor del LEFT1, chicos? ¿Cómo se llama? Para la formación de la cabeza en el endodermo visceral. Muy bien, exacto. Ahora tenemos nuevamente, pero el LEFT2 va a activarse. Y esta activación del LEFT2, chicos, va a permitir que se exprese el gen maestro del lado izquierdo. Este gen se llama PITX2. Por lo tanto, este PITX2 va a empezar a expresarse en la formación de los órganos que tienen que ir al lado izquierdo. ¿Qué órganos tenemos en ese lado?
¿Qué órganos tenemos en el lado izquierdo, chicos? ¿O no conocen? Le voy a preguntar al doctor de anatomía. El corazón. Ya, ahí está. El corazón. Pulmón izquierdo. ¿Qué más? El riñón, Ya. Riñón izquierdo. El vaso. ¿Qué más? ¿Qué otros órganos? ¿Tenemos más, chicos? Páncreas. Muy bien, que es esencial para la producción de insulina. ¿Qué más? Ya, muy bien. La bolsa del estómago, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Chicos, ¿qué otros órganos tienen en el lado izquierdo? Tarea para ustedes. Se van a agarrar un, ¿qué le llaman ahora estas? No son círculos, unos dibujos, unas imágenes del cuerpo, del organismo, porque estos dibujos se hacen en biología, chicos, ¿sí? Y van a determinar qué órganos se encuentran establecidos en el lado izquierdo. Ahora bien, vámonos a esto, ¿sí? Este gen maestro del lado izquierdo, que se llama PITX2, se va a ir a expresar en los primeros esbozos de los órganos que van a ir a ese lado. ¿En qué momento va a comenzar la formación de estos pequeños esbozos de los órganos? Va a ser al inicio ya de la cuarta semana del desarrollo. Al inicio de la cuarta semana del desarrollo. Entonces, PITX2, el gen esencial que determina el lado izquierdo, no olvidarse. Gracias a que se expresa este gen, a que el factor nodal se encuentra restringido, secuestrado en el lado izquierdo, se activa el LEFT2 y permite que el PITX2 aparezca, que se encuentre, que se exprese para poder determinar el lado izquierdo. Y en relación a esto, chicos, hay también artículos donde mencionan que, por ejemplo, en el caso extraordinario que este PITX2, por ciertas razones, se expresara en el lado derecho, podemos tener situs inversos. Es decir, la formación de los órganos que tendrían que estar en el lado izquierdo se van a formar en el lado derecho, ¿sí? Asimismo como en la dextrocardia, que la punta del corazón se forme hacia el lado derecho. Entonces, una migración anómala de este PITX2 va a permitir que los órganos se formen hacia otros lados. Así es. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora, ¿qué pasa en el lado derecho? Veamos en el lado derecho. En el lado derecho, chicos, si bien no tenemos un gen que se exprese y que domine el lado derecho, vamos a tener un conjunto de factores que van a establecer el lado derecho. Estos factores son factores de Sony-Hedgehog, factores como el LEFT1 y el SIC3. Estos factores sí van a ir a determinar el lado derecho, pero no vamos a tener un gen maestro, digamos, ¿no? Del lado derecho como tal. ¿De acuerdo? Entonces, de este modo, nuevamente tenemos lado izquierdo, derecho, ya definidos. Muy bien. Entonces, hasta aquí, chicos, sería el repaso que corresponde a la tercera semana del desarrollo como tal. ¿Sí? Ahora yo necesito hacerles una evaluación, especialmente sobre este proceso de la tercera semana, el proceso de gastrulación, mediante un quizzes. Por lo tanto, necesito saber si todos tienen, aparte de estar o tienen acceso aquí en ese momento a la pantalla o a la computadora, tienen aparte también un celular a la mano para hacer esta evaluación. Sí, dice Nelson. Y los demás, y el resto de los 39. El Andy dice, sí, 2, 3, dice. Solo estoy con el teléfono, dice Lenny. No. Leonel ahí no, dice. Solo tengo un celular.
Sí, sí, sí. Muy bien, entonces hagamos lo siguiente, ¿sí? Voy a enviar en este momento el QR del Quizzes, porque a mí me interesa que todos ustedes practiquen, ¿sí? Voy a enviar el QR al grupo para que, y los que no tengan el acceso en este momento, digamos, de tener o la posibilidad de tener tanto la laptop como el celular a la mano para poder realizar la evaluación, bueno, ni modo, salen de la clase y realicen como tal. De todos modos, yo voy a estar registrando quienes están ingresando a la evaluación, ¿sí? ¿Qué más? ¿Dudas, chicos? O sea, nuevamente, si ustedes han hecho un repaso de la segunda semana, tienen una comprensión adecuada de la segunda semana, comprender la tercera semana no es complejo, muchachos. No es y no va a ser complejo, ¿sí?